Bien, me presento, mi nombre es Angélica Gareca, soy responsable del área de accesibilidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. También coordino una ONG que trabaja con discapacidad y adultez, denominada Fundación Alas del Alma, y acabo de asumir la vicedirección de la Escuela Especial número 7 Helen Keller. El trabajo que les queremos presentar hoy es un poco relatar las experiencias y saberes que hemos ido adquiriendo a lo largo de un proceso en el entorno de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. Entonces vamos a trabajar sobre la educación superior accesible como derecho y entender que la educación superior también es una posibilidad para los sujetos que presentan algún tipo de situación de discapacidad. En principio tenemos que comprender que la educación superior como derecho implica un cambio de perspectiva de nosotros, los integrantes de la sociedad universitaria o de la educación superior, y entender que el concepto de discapacidad es un concepto que ha evolucionado y no lo decimos nosotros, sino que lo dice la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que es un marco legal que ha sido creado y originado, construido por equipos técnicos integrados en su totalidad por personas con discapacidad, activistas de derecho a lo largo de un periodo histórico muy importante después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este enfoque nuevo, construido por colectivos de personas en situación de discapacidad, nos invita a pensar que hay un enfoque que tenemos que intentar empezar a dejar de lado. Si bien los libros dicen que este enfoque teórico estaría en un momento histórico que ya no estamos viviendo, nosotros vemos en las prácticas áulicas que estos enfoques aún condicionan la mirada de muchas situaciones áulicas. ¿A qué enfoque nos referimos? Nos referimos a un enfoque denominado médico, que es un enfoque que sitúa a la persona con discapacidad como una persona con una deficiencia que la condiciona, que no le permite acceder a cosas. Como esa deficiencia está en ese cuerpo, no va a poder hacer ciertas cosas porque está imposibilitado, porque el cuerpo no le responde, porque es una persona sorda, porque es una persona ciega, porque es una persona mental o porque es una persona con trastornos de salud emocional, etcétera, etcétera. Este enfoque ignora todo el contexto social. Entiende que el contexto social no tendría nada que ver con este sujeto y que este sujeto es el que tendría que adaptarse al contexto social. Entonces fomenta la dependencia de un millón de personas, de médicos, de acompañantes, de docentes, olvidándose de este sujeto como un ser integral, como un sujeto de derechos. Entonces empiezan a aparecer las barreras. Este sujeto, si viene a mi aula, debe aprender a leer. Este sujeto, si viene a mi aula, debe poder intentar comunicarse de alguna manera. Este sujeto debe venir con una maestra para que me diga qué hacer con él. Entonces hay muchas barreras impuestas generadas desde este modelo. Lo que estamos promoviendo a partir de la convención es entender que los grupos sociales donde estos sujetos están insertos deben cambiar la perspectiva y el deber ya no es del sujeto, sino del grupo social. Entonces, este cambio cultural, esta percepción positiva de la discapacidad responde a otro enfoque que debo haber pasado la filmina antes, y este enfoque se llama modelo social de la discapacidad. ¿Dónde estamos hoy las personas o los profesionales que trabajamos en el ámbito de los colectivos en situación de discapacidad? Estamos parados desde el enfoque del modelo social de la discapacidad que deviene de un enfoque de derechos, que deviene de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces, esta convención
lo que nos invita es a pensar que el concepto de discapacidad Vamos. ha evolucionado y que la persona que presenta una deficiencia, bien lo describió el profesor de educación física hace rato, que disertó tan hermosamente, nos contó los conceptos que sí se usaban en un momento, pero que hoy han evolucionado a partir de la convención. Me Entonces, sueño, príncipe. estos teóricos que han escrito la convención nos invitan a reflexionar sobre que la discapacidad es un proceso físico, ¿sí?, que tiene la persona, pero el concepto de discapacidad surge cuando esa situación física, mental, emocional, enfrentada a la sociedad y en esa interacción se produce una barrera, producto de que esa sociedad no logra adaptarse a ese sujeto, no el sujeto. Entonces, la sociedad presenta una barrera, este sujeto tiene esta situación de vida y esa barrera que se produce en esa interacción es lo que produce discapacidad. Por eso hablamos de personas en situación de discapacidad. Cuando la barrera se elimina, cuando los grupos sociales nos ponemos a reflexionar acerca de cómo debemos hacer para lograr una participación activa de este ser humano en mi grupo, entonces, desde ese lugar, eliminando esa barrera, se eliminaría la discapacidad. El concepto de adaptación activa no es cualquier concepto. Podemos pensar desde la psicología social y desde nuestro querido Pichón Rivière. Adaptación activa es poder internalizar situaciones de la vida y poder generar cambios para que nuestra vida vaya en otro sentido. Entonces, esta adaptación activa viene a proponernos a las personas que estamos en los grupos sociales, donde las personas en situación de discapacidad conviven con nosotros, están con nosotros, nos acompañan, son nuestros estudiantes, nuestros compañeros, nuestros colegas, nuestros amigos. Estos colectivos nos invitan a pensar en una perspectiva nueva. Todos conocemos vastamente la perspectiva del feminismo. Entendemos los conceptos de patriarcado, ¿sí? Pueden decirme sí o no, si alguien no lo entiende, lo podemos explicar. Desde ese sentido, todos entendemos que el patriarcado es una noción que hay acerca del poder que ejerce, en este caso, el sexo masculino sobre un sexo que es el femenino y ha generado una serie de actitudes a lo largo de los procesos históricos que no han sido beneficiosas para las mujeres. ¿Sí? Claro eso, vamos a trasladar esa relación de poder a los colectivos en situación de discapacidad. Y aparece una perspectiva que es la perspectiva del capacitismo. El capacitismo habla de cómo los grupos sociales que no tenemos una situación de vida diferente, como ser una persona sorda o una persona ciega, o una persona esquizofrénica o una persona psicótica, ¿sí? Las personas que no tenemos esas situaciones en nuestra vida, vemos desde otro rango de valor, desde otra mirada, a estos colectivos y desde nuestra propia cosmovisión juzgamos, emitimos opiniones de valor. Por ejemplo, ¿cómo va a venir una persona esquizofrénica a estudiar letras a mi carrera, a mi cátedra? Entonces, esa posición de valor, esa situación de desventaja que solo produce una opinión, un juicio de valor a partir de mi propia capacidad, es a lo que los colectivos activistas de derechos denominan capacitismo. Son las relaciones de poder que se establecen en los grupos sociales. En este caso, el grupo social que no tiene una situación de vida como ser sordo, ciego, y las personas que tienen esas situaciones de vida. Por Y papito tanto, mío. ¿qué tenemos que hacer en nuestras instituciones de educación superior? Desmantelar el capacitismo, tener claro
que no podemos juzgar desde nuestra propia perspectiva, sino que estos sujetos son sujetos de derechos que pertenecen a un colectivo que todos los docentes promovemos, que son la diversidad, la inclusión, la heterogeneidad, y siempre lo decimos porque son nuestras banderitas de batalla como docentes, que vamos a responder a nuestros estudiantes, que la educación es superior, es accesible, que es pública, que es laica, que nuestro país es así, y estos colectivos siempre están en disvalor. Por lo tanto, tenemos que desmantelar el capacitismo y promover la capacidad de toda la educación, desde las trayectorias obligatorias hasta la superior, para lograr acciones concretas de educación inclusiva. Y lo primero que tenemos que hacer Profe, es desmantelar esos juicios de profe, valor que tenemos acerca de los sujetos que transitan por nuestras instituciones. Los marcos legales que sostienen, ya se los fui mencionando, la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, que regula en nuestro país cómo va a ser el tránsito de estos colectivos en todos los espacios sociales de nuestro país. Esta convención tiene rango constitucional. Hay un artículo en la Constitución que le permite al Congreso, ¿sí?, seleccionar los tratados internacionales y declararlos con rango constitucional. Y eso sucedió con esta convención. ¿Qué significaría? Que no puede haber ninguna norma, que no puede haber ningún memorándum, que no puede haber ningún acto resolutivo que vaya en contra de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Por tanto, cada vez que nosotros vamos a emitir una norma, tenemos que recordar que la convención tiene rango constitucional. Y si existe alguna norma en nuestras instituciones que vaya en contra de estos derechos, debemos modificarla a la luz de este marco legal. Por supuesto, también la Ley de Educación Nacional, que desde los principios y garantías y en muchos de sus apartados menciona garantizar la educación equitativa e inclusiva. Y la Ley de Educación Superior, que es la que nos compete, en los principios de la ley dice expresamente, y se los voy a leer expresamente, que debemos profundizar los procesos de democratización en la educación superior, contribuir a una distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades. Y que el ingreso es libre e irrestricto y que deben existir o pueden existir procesos de nivelación y orientación, pero estos procesos no tienen ni carácter selectivo, ni excluyente, ni discriminador. Por tanto, si nosotros vamos en consonancia con la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, vamos desmantelando los conceptos de capacitismo que están internalizados en nuestras matrices. Nosotros tenemos un colega que se recibió conmigo, que soy profesor de educación especial, y que el colega también es profesor de educación especial y que entra a concursar conmigo. Los primeros pensamientos que están investigados, que después les podemos compartir, pueden surgir en torno a ¿cómo va a acceder? ¿Cómo va a dar clases? ¿Cómo lo va a resolver? ¿Y cómo yo, que tengo todos mis sentidos, lo voy a hacer mejor probablemente que él, que no tiene un sentido? Esos pensamientos capacitistas los debemos poder reflexionar, tratar de lograr adaptaciones activas, cambios profundos, cambios internos. Es un proceso complejo, estamos en tránsito, así como estamos transitando el paradigma del feminismo y tratando de erradicar el paradigma del patriarcado, es exactamente igual. Vamos en ese camino tratando de erradicar el paradigma del capacitismo. Por tanto, si nosotros logramos encontrar estos nortes en nuestras prácticas en educación superior, vamos a lograr poder pensar a estos sujetos desde sus posibilidades, porque todo el tiempo estuvimos nombrando
a los grupos sociales que debemos modificarnos. No estamos hablando del sujeto. Pero si nosotros desde nuestra posición empezamos a eliminar barreras, si desde nuestro sentido común vemos dos sillas de ruedas y en nuestro espacio hay escalones, el sentido común nos tiene que decir por dónde va a acceder esa silla de ruedas, de qué lugar va a llegar a nuestras aulas. Si yo no logro como grupo social de un instituto de educación superior tener esos procesos reflexivos, genero intrínsecamente, subyacentemente, abajo de todo, ponemos como currículum oculto que ese estudiante no acceda porque no hay posibilidades de que acceda porque hay un escalón en la puerta. Entonces volvemos al paradigma del capacitismo, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros debemos generar son cambios de actitud frente a estos colectivos. La capacitación docente, como esta mesa panel, es muy importante. En general, en algunas universidades y en institutos de educación superior están transitando colegas de educación especial, se están organizando áreas para trabajar en consonancia con los docentes, pero el objeto de todo este movimiento es lograr que ese estudiante obtenga la titulación necesaria, ¿sí? La que él eligió, la que él decidió transitar, logrando justicia cognitiva. La justicia cognitiva viene en consonancia con Vygotsky, con Foucault, con Freire, con Piaget. Habla, no habla de ofrecer poca información, no habla de sacar información, habla de entender que ese sujeto tiene intereses, tiene el deseo de conocer, el entender que mis campos de saber se pueden accesibilizar, ajustar, mejorar la metodología, tomar tipos de textos que le sirvan a ese estudiante para que acceda a ese saber y no considerar que mi saber es solamente para sujetos que no tienen ningún tipo de situación de discapacidad. Entonces, la justicia cognitiva no es un concepto menor, es un concepto que nos permite pensar y desafiar nuestras propias estructuras de conocimiento. ¿Sí? El conocimiento dominante que circula en la educación superior, ese conocimiento que solo yo, que soy tal o tal, tengo tal titulación, tal otra titulación, que solo yo pude acceder porque hay que leer tanta cantidad de autores. Hoy tenemos innumerables recursos para accesibilizar y poder acompañar Profe, de la accesibilidad académica a nuestros estudiantes. ¿qué otras Entonces, áreas? ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, por ejemplo, el área de educación física, esos tipos de conocimiento, por ejemplo, con jugar el vóley, una persona discapacitada o que le falta un brazo, no lo va a aprender y no lo va a poder enseñar. Ahí, ¿cómo se podría hacer o cómo se Lo que resolvería? sucede es que ustedes, cuando el sujeto de la educación superior que presenta una situación de discapacidad se enfrenta a sus carreras, lo único que tienen que ustedes es ofrecerle la posibilidad de que acceda al conocimiento. Ese sujeto, desde sus posibilidades, desde su conocimiento interior, desde su adaptación activa, se dedicará a enseñar vóley, a ser investigador del vóley, a ajustar las técnicas y reglamentos del vóley para poder hacerlo. Esa es una tarea que ese sujeto que obtenga esa titulación se va a poner a realizar. Claramente está que si cualquier sujeto, cualquiera de ustedes, si hoy ustedes no saben inglés, directamente no van a ir a enseñar inglés, se van a formar, se van a preparar, van a intentar acceder al conocimiento y desde su saber de criticidad, de profesional, de educador, van a decir, bueno, yo puedo enseñar hasta aquí, puedo hacerlo hasta aquí, pero es una decisión personal. No es una decisión de la educación superior si accede o no accede al conocimiento. Nosotros debemos garantizar la accesibilidad a las carreras. Ese sujeto
de forma individual y personal, sabrá si se dedicará a enseñar, a investigar, a promover reglamentos, a promover cultura inclusiva en el vóley. Tiene una serie de actividades que pueden hacer. En consonancia con el modelo anticapacitista, hay que confiar en el sujeto como confiamos en nosotros mismos, como confiamos en otros estudiantes. No sé si me explico, profesor. Esa Sí, perfecto. confianza se llama cultura inclusiva. Entender que inclusión no puede quedar en un marco teórico, no puede quedar en un proceso discursivo o retórico donde uno dice, mi espacio es inclusivo porque acá todos vienen y yo les doy a todos, pero resulta que cuando yo enseño a mi estudiante ciego, me olvidé de que no le puedo dar una fotocopia o no le puedo dar un PDF, ¿sí? Si yo hoy, no sé si escucharon la conferencia central que hablaban de inteligencias artificiales, hoy todos los docentes podemos ajustar nuestros materiales y hacerlos accesibles gracias a la entonces, hola, 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 ¿me escuchan? Hay Hola, Con la batidora. interferencia, La batidora. alguien, no sé quién tiene el audio. si apagan los micrófonos sería como genial. Entonces, garantizar a las personas el acceso a la educación superior no es una decisión unipersonal ni unilateral. Nosotros ya establecimos en nuestros marcos legales que la educación superior es para generar equiparación de oportunidades para todos y todas, para todos los grupos sociales. No hay un grupo social que pueda acceder, no tiene que haber un grupo social con este poder, no sé si se me ven las manos, y un grupo social con menos valor. No puede suceder eso. Empezando a cambiar esas actitudes a las que llamamos barreras actitudinales, sería el primer paso para lograr una educación superior accesible e inclusiva en perspectiva de derechos de personas en situación de discapacidad. Recuerden que las barreras no están en la persona, sino en los grupos sociales donde esas personas interactúan. Y si nosotros como grupo social eliminamos la barrera, esa persona realmente va a tener una oportunidad real y accesible. Es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Y lo que veo entonces que es como que se trasladó todo lo que vea en la primaria, en la secundaria, cuando son los chicos incluidos y modificar los programas. Entonces ahora en el nivel superior va a empezar a ser Profe, hola. Se escucha interferido o muchísimo. sea que ahora se va a ir modificando así como sucede en el nivel primario, Así como es. sucede en el nivel secundario y ahora en el No, nivel terciario es como que se está trasladando y superando ahora lo que pasa, para llegar a profe, la titulación. no, 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 profe, no hay una modificación. En la primaria tampoco hay una modificación. En las trayectorias de primaria y secundaria, ajustadas a la convención, lo que hacen las escuelas de educación especial de las gestiones privadas o estatales es ofrecer a los estudiantes los saberes necesarios ajustando metodología y estrategias. El saber es el mismo contenido del diseño curricular. Si no, los ponemos en situación de desventaja. Si nosotros no ofrecemos el mismo saber, ese colectivo, ese estudiante, esa persona, lo ponemos en una situación de disvalor. Si yo de entrada digo que un estudiante de 4 años que es ciego nunca va a poder ser abogado porque es ciego, entonces yo limito a ese sujeto desde mi perspectiva capacitista. Lo que hace la educación es ofrecerle a todos los colectivos posibilidades y equiparación de oportunidades. Y nosotros para los colectivos que tienen estas situaciones de vida hacemos lo mismo.
Y estos colectivos nos recuerdan a nosotros que no quieren nada en menor valor, ni que le saquemos contenido, ni que le minimicemos contenidos, ni nada que se le parezca. Muy por el contrario, ¿Qué es piden. lo que sucede de la vivencia real en la escuela primaria que yo mismo lo vi en la primaria, la secundaria? ¿Qué hacen los docentes directamente? Le dan las tareas que pueden hacer, pero no es similar o igual. Siempre es reducido y en cuanto al contenido y al aprendizaje no es el mismo tampoco. Por eso entonces siguen Mira, siendo en profe, desventaja. no conozco las prácticas áulicas de primaria de todas las escuelas, no he hecho un proceso de investigación, pero sí el proceso de investigación que tengo es sobre la educación de las personas sordas en la educación primaria y secundaria. En ese contexto, los marcos legales no lo decimos nosotros. Recuerden que los marcos legales están escritos y después las prácticas áulicas a veces, al trasladarlos, hacen este tipo de prácticas que vos nos estás comentando. El marco legal sostiene que se ajusta a estrategias y metodologías, ¿sí? Eso lo dice el marco legal. Entonces, nos piden algunos documentos a los docentes que se llaman documentos de acompañamiento y hay otro documento que responde a la resolución 311, que lo habrán escuchado, que se llama PPI. En ese documento se describe todas las posibilidades del estudiante, más todas las estrategias metodológicas y más todos los saberes que va a ir adquiriendo. Quizás puede ser en tiempos diferentes al compañero que está sentado, pero nunca va a ser menos saber. Eso lo dice el marco legal. Ahora, la práctica áulica pueden pasar muchas realidades, como en todos los campos del saber. Por eso estas instancias de capacitación son muy importantes para poder ofrecerle al colega, al compañero de trabajo, que la perspectiva hoy es otra. Y si aparece una práctica de este tipo, recordarles que no es ese el camino, que el camino es poder ofrecerle al estudiante los mismos saberes curriculares, que encontremos el cómo, qué estrategia, por dónde vamos a ingresar ese conocimiento a ese estudiante, trabajar en equipo, en este caso con los docentes de educación especial, si es primaria o secundaria, y en educación superior con las áreas de accesibilidad que tienen las facultades. En la Facultad de Humanidades está un CUPRODIS, está accesibilidad, en toda la UNJU está un CUPRODIS, y así hay áreas de accesibilidad en muchas facultades hoy. No sé si me explico. Perfecto, profe, gracias. Bien. Bueno, eso es todo. Espero haber sido clara. Eh, vale poner una manito para arriba porque no les veo la cara. Si alguien necesita alguna explicación de Profe, algún concepto que no haya quedado claro, lo podemos retomar. Y si no, eso es todo. profe, Sí, profe. ¿Sí? Por ahí está bueno que la universidad sí tiene un JOSPRODIS y en los institutos de educación superior no está el área de personas que estén trabajando o un equipo en relación a esto, ¿no? A la defensa de los derechos de personas con discapacidad. En caso mío, hace 6 años que trabajo y en el instituto número 6, en el 9, en el 10, esta falta, ¿no? De trabajo en conjunto, de personas, ¿no? Por ejemplo, en el 10-9 hay una persona, un alumno con lenguaje de señas, en el 6 yo tuve alumnos con autismo, entonces por ahí que alumnos o estudiantes que van dejando la carrera o que se le va cortando la trayectoria por falta de acompañamiento, por falta de este profesor, en el caso del 10-9, un chico que no tiene el traductor. Entonces Claro. estamos en junio y todavía no ingresa al aula por falta de cobertura de cargos. Entonces por ahí es como que el IES, Institutos de Educación Superior, quedamos como muy, como este docente, como varios docentes que no sabemos cómo trabajar con los alumnos y por ahí uno investiga, realiza el trabajo, realiza el acompañamiento que no es suficiente, digamos, ¿no? Claro. Como lo tiene la universidad, como lo tiene primaria, como lo tiene secundaria, digamos. Yo creo que hay que generar la necesidad. Hay como ciertas resistencias a la discapacidad
producto de estas perspectivas que yo les conté. Entonces, hay resistencia al ingreso a nuestras aulas, pero quizás no de los docentes. Hay un vacío de marcos legales, quizás en la provincia, hay que generar la necesidad, apelar a los actos administrativos y ser insistentes para visibilizar estas situaciones áulicas, porque si no, estos colectivos no van a tener nunca una equidad, una igualdad de oportunidades, ¿no? Pero es real que los docentes como vos, profe, que están en las aulas, sí están muy preocupados, haciendo todo lo que tienen a la mano, generando estrategias, y siempre es bueno escribir, siempre es bueno relatar. Yo, para resolver esta situación, hice esto, si se quiere con una narrativa o si se quiere con un informe, pero informarle a nuestros superiores jerárquicos para que se puedan elevar a educación superior, para que se vea que la gente está en nuestras aulas, que nosotros estamos enfrentados a situaciones desafiantes de aprendizaje y de enseñanza en nuestras aulas y que debemos responderle porque la ley de educación superior dice que debemos responder a esas situaciones áulicas. Así que bueno, invitarlos a no desanimarse. Todos estos marcos teóricos no van a ser fáciles de implementar, o estas formas de pensar nuevas, la perspectiva anticapacitista, el modelo social de la discapacidad, el concepto de discapacidad en evolución, claro que son tareas que vamos a empezar y que empezamos muchas instituciones y que ustedes quizás algunos hoy recién la están escuchando, a la nueva perspectiva, otros quizás ya la conocen. El punto es que hay que continuar, hay que acompañar a estos colectivos en la lucha de derechos. Hay muchos activistas de derechos que están defendiendo estos colectivos y casi todos son profesionales en situación de discapacidad. Espero que les sirva. Yo les voy a dejar mi correo para lo que necesiten, el correo del área y el correo eh, para lo que necesiten me pueden escribir ahí y vamos colaborándonos entre todos, porque en equipo siempre va a ser mejor.